Sean todos bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros a través de las voces de nuestros queridos maestros en cada uno de los templos. En esta ocasión vamos a darle una gratísima bienvenida al maestro Inkel. Entonces, adelante, maestro Inkel, con su saludito. Licencia, maestro Inkel, su merced nos... Buen día, ahora sí, adelante. Excelente día, queridos hermanos de esta sala y todos aquellos que oirán posteriormente los mensajes que son grabados en este mosierto. Damos gratitud a nuestro Padre, Kelium Zeus, al Maestro Samael, por licenciarnos la vida, por licenciar la vida sobre la esfera y la vida de la esfera misma. Y que ojalá día a día haya el reencuentro con nuestro real ser, con nuestra esencia. Ojalá de instante en instante. Bien llegados todos, y también aquí está el venerable maestro Achis, quien también va a estar entregando el mensaje que en algún mosierto o yo recibió de labios a oídos del venerable maestre Kelium Zeus Induceus, del venerable maestre Samael Pavo Torreweor y de la venerable madre Afrodita, los seres salvadores de este tiempo, de esta época, de este ciclo de la esfera, de este ciclo de las razas. Así, venerable maestro Achis, aquí vamos en este surco. Bien llegado vuestra merced aquí a esta sala con las venerables seres Lisset Ariza, el venerable Barrio Alcer. Adelante, venerable maestro Achis. Excelente día para todos vuestras mercedes. Sea la salud de Dios con sus mercedes, la gran abundancia. Gracias al venerable maestro Enkel y venerables seres que hacen posible que podamos estar aquí con vuestras mercedes y trayendo al recuerdo las vivencias, el ejemplo que nos enseñó nuestro gran Padre y Señor Kelium Zeus, aquel varón que con su palabra estremeció la conciencia de los hombres y que abrió el camino a nuestro Padre Samael Joada Torbeor. Cómo conectarnos con ellos, cómo hacer que nuestra oración llegue a los dioses. Claro que sí, gratísimas por esta hermosa oportunidad. Y bueno, por aquí también queremos decirles a vuestras mercedes que se encuentra el venerable Mahatma Unidelva, quien está de evangel en este lugar de Bolivia. Y en algunos mosiertos también estará por aquí haciendo su saludo a vuestras mercedes. Y aunque es un niño, un joven de 11 leocrones, está dando sus primeros pasos en el arte, en esta gran profesión de la evangelización, el llevar la palabra, llevar salud, entregar sacrógesis, porque nos explicaba nuestro padre Kelium Zeus Induceus que de hermosas plegarias están llenos los infiernos, de hermosas intenciones, pero nunca fueron y las llevaron a la práctica. Por eso él decía que en este retorno había venido a mover la conciencia de los hombres y a mover la viteria o la materia de los hombres, para convertir esa materia en viteria. Y muchos que tuvimos el privilegio de estar al lado de él, nos dimos cuenta de que ese cambio no es fácil, de que ese cambio para nuestros cuerpos, para nuestros defectos, era duro,
que nos hacían levantar a las 3:30 de la managda. Y si queríamos levantarnos, teníamos esa gran oportunidad. Y si no queríamos levantarnos, también nos llegaba nuestro señor Keliun Zeus a la puerta de nuestra cabaña y nos tocaba. Y cuando nosotros decíamos quién es, entre reposado y medio despierto, él signaba, y las intérpretes o las personas que andaban con él, que leían lo que él signaba con sus magdus, decía muchas veces: soy Lucifer y necesito que se baje de ese lugar o lo bajo. Así, y eso estremecía nuestra conciencia. Nuestros defectos inmediatamente salían como con esa rabia, como inmediatamente, pero una parte también de uno inclinaba la cerviz a nuestro padre Keliun y agradecía por tener la misericordia de enseñarnos a madrugar, ya que está el prana, el maná, y quien madruga puede encontrar los secretos y puede recibir la bendicel de las 2 olivas que hoy en día se encuentran sobre esta esfera. ¡Qué bendicel tan hermosa! Vivir y aprender de Keliun Zeus, que como él decía, para muchos hombres, para muchos seres de la tierra, soy un hombre ordinario, soy distinto, no soy estudiado, porque no sigo sus defectos, porque les digo la verdad en la cara, porque les enseño que así no es el Kamigdu, solo de palabra, y que dicen hermosas conferencias, hermosas prédicas, pero cuando voy a mirar interna Inti, en ese conferencista, no veo nada, solo veo un poco de demonios en algunos y en otros no nada. Pero él vino a enseñar cómo destapar, cómo abrir ese paso, ese Kamigdu, pero no lo enseñó solamente con palabras, sino con el ejemplo. Cuando muchas veces nos ponía a las 4 de la managda a decir: domino mis defectos, no violo mi conciencia, hago que los defectos se conviertan en méritos. El pregón de los defectos, haciendo sacrógesis frente a frente con Keliun Zeus. ¡Qué bendicel tan grande! Adelante, venerable maestro Inkel. Gratísimas, venerable Mahatma Achis y maestro Achis. Qué interesante y qué importante que todos los seres nos ocupásemos de buscar toda esa línea de conexión, porque fue puesto desde el principio de la creación. Las líneas del maestro Keliun Zeus a lo largo de los días y los tiempos que ha estado dando el avance, dando la creación, el crecimiento a este pueblo, siempre ha enfatizado y ha entregado las líneas de conexión con el ser. Así, Principal Inti es conocida y fue conocida desde mucho antes la línea búdica, la línea del maestro. Posteriormente fue la conexión con la línea del dragón, la línea del Mahatma, la línea del demonio, del Dimbel. Posteriormente las líneas de las luces bellas, las líneas de los Heliojares, Belijares, las líneas de los dragones esparabeles, los dragones de los soles, del quinto sol, del sexto sol. Esto hace que se abran los Kamigdus para la unificación del ser con la viteria. Así,
Así que estamos en este mosierto buscando cuál es esa conexión, cuál es ese Maestro, importantísimo amigo. Sí, ¿cómo está? Oyéndose. maestro, se nos pasó algo supremamente importante y es la oración de inicio. ¿Te Ah, parece bien si la ofrendo y arrancamos? pues venerable ser, su merced es la que maneja el traalto, así que en sus magos está y su merced es la que manda. Adelante. Gratísimas, maestro. Entonces voy a ofrendar la oración de inicio para iniciar como se debe, iniciar con el pie derecho. Entonces, en runa de Peticel, amadísimo Padre Jehová, creador de todo cuanto existe. Queremos agradecerte por este maravilloso hoy que nos has ofrendado, por este día de Sabbat que nos has dado para poder aprender de tu palabra. Te pedimos para que nos des la sabiduría de poder comprender cada una de estas enseñanzas y que no quede solo en nuestro conocimiento, sino que también en nuestras prácticas. Te pedimos también por la salud de los seres que en esos conciertos nos están escuchando, que están aquí presentes, y de los maestros, que a través de sus voces nos enseñan esta gran doctrina. Te pedimos también que nos ofrendes unas grandes bendiciones de cada día. Y queremos también agradecerte por nuestra salud, por nuestra labor, por nuestro hogar, nuestro vestir y nuestros aliciertos. Te pedimos por los seres que se encuentran en la oscuridad en estos desiertos. Dale de mucha luz y tranquilidad para que puedan afrontar el camino que es puesto frente a cada uno de nosotros. Y también la sabiduría para poder guiar a los seres que se encuentran en la oscuridad. Te pedimos esto y muchísimo más en el nombre de tu Hijo amado, que vive el Cristo, aún sea. Bueno, maestro, pues ahora sí, a iniciar. Bien, gratísimas, venerable Magdita Lisset. Y bueno, aprovechando que tornamos a hacer un comienzo, tenemos aquí al venerable Unidelva, quien se va a dirigir también a esta sala. Y bueno, que sea siempre la salud con todos aquellos que buscan el unificarse al gran supremo hacedor que está en cada uno de en cada una de las existencias, en cada existencia, ya sea macro o micro. Venerable Unidelva, bien llegado, sea un excelente día para vuestra merced. Gratísimas, venerable maestro Inkel, y muy buen día para todos los seres que están en esta sala. Es un honor estar aquí con vuestras mercedes reunido, enseñando esta hermosa doctrina y también aprendiendo de vuestras mercedes, deseándole que la luz de Dios sea con vuestras mercedes. Y por aquí les quiero leer un verso bíblico que dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y en el que librará del lazo del cazador. Bueno, entonces este era el salmo que les iba a decir a vuestras mercedes, y adelante, maestro Inkel. Gratísimas, venerable Unidelva. Bueno, aquí continuamos en esta hermosa sala. Bueno, ahí tiene una decoración de unos seres antiguos y todo eso. Se ve que está bonito. Bueno, el ser, o más bien, como decíamos al principio, todo aquel que busca el motivo existencial, llega el momento en que busca aquella existencia de aquello que no conoce, aquello que no ha visto, aquello que siente, mas no ha podido contemplar.
aquello que muchas veces le advierte, aquello que muchas veces lo guía para que las cosas le salgan bien, aquello que con una vocecita le inquieta para que salga de algún error o también para que haga una buena el Excel. Es aquello que está adentro. Por eso el gran Kabir Krespus dijo, todo aquel que quiera estar en la presencia de Dios, entre a su cámara, ore en la soledad de su cámara a aquel que está en secreto. Y así, una de las formas es la oración. Una de las formas en que se va a unificar el ser con la viteria está dada en la oración, pero la oración tiene que ser fortalecida, tiene que ser respaldada, no como el billete de dólar, ¿no? Tiene que ser respaldada por energía genética. Es decir, ojalá esté vibrante el caudal de vida, el caudal de energía, nutriendo cada una de las glándulas de secreción interna, cada uno de los cuerpos existenciales. Y así haya paz, haya luz, haya presencia de aquel que habla del Apocalipsis, que dice, y he aquí que miré 7 candelabros y entre los candelabros uno con la presencia del Hijo del Hombre. Y asimismo continúa y dice, al que venciere yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo escrito, que no lo conoce sino aquel que lo recibe. Y así también recomienda el Gran Supremo Hacedor, compra de mí oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Y pondré mi cimbre en lo alto de mi templo. Es decir, que toda viteria fue creada para ser el templo del Dios vivo. Mas cada uno con la concupiscencia, el delito, el error, echa a Dios de dentro de sí. Y es menester tornar otra vez al reencuentro, a ese reencuentro que el gran Kabir Krespus lo hace en forma presencial, vívida, evidente. Aquel cierto cuando en la cruz exhala su espíritu y allí dice, Padre, ¿cuánto me habéis glorificado? Él precisa Inti con ese traalto vino a enseñar a la humanidad el traalto de cómo unificarse otra vez con el Supremo Hacedor. Y así el traalto del gran Kabir Krespus es ejemplo en el que el ser humano, todo ser humano debe de buscar ese camino hacia la montaña, ese camino hacia la cruz. Y esa cruz la tenemos precisamente en nuestra garganta, donde se unifica el ascenso de la energía por la columna vertebral y el cruce de la voluntad que se forma en la clavícula
y los brazos estirándolos hacia los costados. Allí está una de las formas por donde se nutre y se fortalece la unificacel con el Supremo Hacedor. Y es que cada vez nuestra voluntad se consagre para obedecer a los mandatos y a las leyes que el Supremo Hacedor ha puesto para que se mantenga el orden. Y Dios es orden. Dios es símero. Dios es peso y medida. De tal forma que allí, en ese cruce, es donde está el puente, la unificacel. El venerable maestre Samael Aún Weor habló de un puente, el puente Antacarana. Y habló también de el ser que ya deja de ser casual, es decir, dejarse manejar por las casualidades y se conforma en el ser causal, que es el que maneja las casualidades y forma en la existencia el manejo de todos los aconteciciertos. Así lo hizo Cristo. Todo el traalto que él presentó al ser humano fue entregado por él voluntaria inti, y a eso ayudó Judas, que era en ese concierto el iniciado de más alto voltaje, porque allí estaba la presencia de una línea de Lucifer. Y ese Judas es el único que puede ayudar a cargar con el karma de la humanidad. Así, ese Lucifer estuvo presente para ayudar en el cumpliciento del traalto que el gran Kabir Crestus presentaba a la humanidad, a la humanidad. Así, él mostraba el sacro oficio, el traalto de la unificacel al supremo ser, al supremo hacedor, es decir, a su real ser. De tal forma que día a día, ojalá haya buena mutacel de la energía y que se logre pasar la energía por el puente Antacarana hacia arriba, donde están los bloques de energía superior, donde están los cuerpos existenciales superiores del ser, donde está el Padre, la Madre y el Hijo, donde está el éter color y son, donde está la presencia del absoluto, donde ya no existe el error, donde no existe el delito. Debe día a día entregar ese diezmo, esa energía hacia la región superior del cosmos, o más bien del microcosmos llamado hombre. Todo ser humano está invitado a hacer la unificacel con ese supremo hacedor. Y el máximo combustible que requiere es energía genética. Esa energía genética que debe ser mutada de instante en instante. Dice el venerable maestre Samael Aún Weor, en este tiempo Samael Joabator Weor, cada instante, cada mocierto, debe haber la constante alerta percepcel, alerta novedad. Y así también debe haber un constante sujeto, objeto, lugar, la técnica para estar presente
en todos los acontecimientos que tenga su vida y poder procesar las impresiones y las impreseles sean día a día de mejor voltaje, de mayor conocimiento, de mayor fortalecimiento espiritual. Por eso, el venerable maestre Samael Aun Weor recomienda estas claves: la clave de sol y la clave de alerta percepcel, alerta novedad. Es decir, siempre, a cada instante, estar observando qué hace, quién es, en dónde está. Así el venerable maestre Hakelim Zeus Induseus entrega la técnica de la respiración. Y que de instante a instante tomemos el aire por la nariz y exhalemos por la boca para que la energía genética se mantenga en actividad. Los órganos de nuestro interbio, es decir, los órganos que conforman nuestra existencia, estén en constante movimiento, porque la respiración que el maestre Kelim Zeus enseña es precisamente para que se haga una respiración completa, lo que llaman comúnmente una profunda respiración. Esa respiración completa que siempre debe ir entrando el aire por la nariz y llenando el área inferior de los pulmones, lo cual hace que se masajeen los órganos que están hacia el bajo vientre. Y luego observe los intercostales, cómo se llenan, y también luego el área renal y el área torácica. Es decir, los ambientes donde físicamente se forma un estímulo y se forma un fortalecimiento, porque se hace que haya mejor circulación. Y de esta forma también las glándulas de secreción interna estén fuertes, poderosas, dando buenas hormonas, y esas hormonas dando la potencia energética a cada uno de los chakras, y cada uno de los chakras a cada uno de los cuerpos existenciales. Porque todo ese conglomerado de los cuerpos existenciales conforman la presencia de aquella energía superior, y que puede presentarse como el maestro, que es el Padre, el maestro, que es el Espíritu, el alma, que es la madre, el alma, que es la conciencia, y que es el segundo factor de la conciencia suprema. Y el tercer factor viene a ser el Hijo, que es el dragón de sabiduría, el poder del Cristo, el poder del Hijo, así conformándose el poder de Dios en Viteria. Así, queridos hermanos, a cada instante haya la salud física, psicológica, que los pensaciertos sean cada vez en el orden que corresponde a hijos del Supremo Hacedor. Porque aquel que en su pensamiento programa elementos negativos no está trasladando en la unificación de su ser. Aquel que se deja manejar por las impresiones no está tratando todavía por su unificación con el ser. Aquel que divaga en la condición de sus
de su ser, de su maestro, de su dragón, de su Mahatma. Aquel que no los llama está alejándose de esa conexión, de esa relación, de ese reencuentro con su real ser. Ahora que el venerable maestre Kelium Zeus Induceus y el venerable maestre Samael Joabator Weor han hecho las develaciones de los seres, allí es donde está la presencia de Dios. Mas, ¿cuánto ha hecho vuestra merced para que esa unificación sea verdadera, de verdadera inti efectiva? Allí está el detallito. Vamos a observar, continuamos estando y siendo del mundo o nos unificamos a la esencia de nuestro ser y somos en verdad aquellos seres que ha develado el venerable maestre Kelium Zeus Induceus. Bueno, vamos a darle paso para que el venerable maestro Achis también nos dé las reflexiones correspondientes ante este tópico o esta inquietud que han presentado en esta sala. Adelante, venerable maestro Achis. Gracias, venerable maestro Enkel, y primera gratísimas a Dios por esta hermosa oportunidad que nos ofrenda en este día. Y pidiéndole primera a Dios que siempre nos licencie tener despierta y esa porcel de Dios en nuestra viteria física. El venerable Unidelva nos leía el Salmo 71 y dice: el que habita al abrigo de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Pero ¿cómo hacemos nosotros para vivir al abrigo del Altísimo? ¿Cómo o qué damos nosotros para poder morar ahí en esa casa que Dios tiene, en ese hogar que Dios nos ofrenda? Si vuestra merced se da cuenta, física o físicamente, quien trabaja y quien tiene organizada su economía, quien busca cómo salir adelante económica vive en una buena o bonita casa o apartamento o edificio. Y según los hombres, entre más plata tenga la persona económica tenga más entradas, mejor vive. Pero tengan en cuenta que es un reflejo de que quien tiene dinero cósmico tiene una mejor morada, tiene un mejor abrigo. No porque Dios, si tiene plata, lo atienda o no, pero no es ese dinero físico, es el espiritual. Es el su merced acercarse y buscar a Dios. Es vuestra merced llamar a Dios. ¿Cómo es ese Dios interno? ¿Cuál es el simbre de ese Dios interno? Los que tienen simbre, esa es una porcel, una unificación, una energía que conforma a Dios. Y quien se olvida de su simbre, por eso muchos seres van a dar conferencia y no saben de qué hablar. Y otros tienen que estudiar y estudiar y estudiar los temas. Y hablan de lo que aprendieron, pero físicamente, porque no tienen el poder de conectarse al creador, no tienen el poder de conectarse al interno. Por eso se dice, o se conecta al internet y de ahí saca la conferencia, o se conecta al interno y de ahí extrae esa sabiduría. Lee esos registros acásicos, le pide a Dios y al ser que está en su merced que por favor hable por su garganta y su viteria. Por eso muy importante lo que dijo la venerable maestra cuando empezamos esta conferencia o este diálogo, sin haber
hemos dirigido primero a Dios por medio de una oración, porque cuando se empieza una conferencia así, muchas veces o en la gran mayoría de veces, Dios no llega y solo hablamos doctrina de hombres. Y eso es lo que debemos de luchar y de evitar porque no pase. Que no licenciemos que los demonios hablen en nuestro cuerpo físico, sino que sea Dios quien hable en nuestro cuerpo físico. ¿Cómo vivimos en esa morada? Un hombre, aparente Inti, uno más, nacido en el Cocuy, vino a hacer la diferencia y a enseñar cómo sin haber, no tuvo ni siquiera primero, porque cuando llevaba o cuando fue su primer día a clase le pusieron una bomba a la escuela y no pudo ir a estudiar lo que los hombres enseñan, lo que los profesores o la gente del mundo enseña. Pero grandes sabios y multitudes se inclinaban ante él para pedir consejo. Presidentes, el presidente Samper, muchas ocasiones o en muchas ocasiones mandó a pedir que lo ayudaran. Que Keliun Zeus le dijera y le ayudara, le aportara para saber cómo manejaba a Colombia. Y en muchas ocasiones nuestro padre Keliun guardaba silencio y en muchas sí veía que la persona que preguntaba en verdad buscaba de Dios y tenía méritos, lo ayudaba o lo apoyaba. ¿Cuántos seres que son de altos rangos del ejército y de otros lugares no pedían auxilio, no pedían ayuda? Y nuestro padre Samael, en su humildad, les decía, les explicaba, pero lo primordial era que se acercaran a Dios, que buscaran de Dios, porque aquel que es guiado por Dios, sus pasos buscan la perfección. Así como David, siempre que iba a hacer algo, invocaba a Dios. Así como el profeta Elías, así como Cristo subía al monte de los olivos a orar. Siendo tan grandes, nunca olvidaron ni olvidaban que había un supremo hacedor, alguien grande que los guiaba. Y ese Kamikdu es el que nos abre la puerta a los soles. Qué importante poder aprender, poder enseñar, poder llevar este mensaje y que vuestra merced lo enseñe con su palabra. Que vuestra merced lo enseñe con su ejemplo, como lo hizo Keliun Zeus. ¿Cuántas veces no fue y cogió a los monjes y los procesó, los castigó, los reprendió? Pero como un padre ejemplar, él hacía el castigo, el proceso con el monje. Si eran 100, 200 o 1000 sentadillas, él se hacía al frente de los monjes y les demostraba. Los ponía a pregonar, los ponía a que construyeran nueva Inti, una genética limpia. Pero no era fácil. Física Inti para la Viteria no era fácil. En ese tiempo era más lo que se hacía que lo que se decía. Porque él estaba a la cabeza siempre. Y guiaba a nuestro padre Samael, siendo que nuestro padre Samael tenía la bendición de Dios, la guía de Dios, pero aún Física Inti, nuestro padre Keliun lo pulía cada día más, y más, y más, y le exigía para que el día de hoy fuera esa trompeta, para que el día de hoy sea ese instrumento que hace temblar la Gea,
que con su palabra se inclinan ante él. Los elesertales, el agua le obedece, el sol, la luna, la esfera, los hombres. A veces lo oyen y lo intentan ignorar, pero aún le queda esa voz allá en su conciencia. Esa voz de Samael, esa voz de Keliun queda allá dando vueltas en su conciencia. Pero ¿cuántos se han burlado de él? ¿Cuántos se han burlado de ellos? ¿O han hecho oídos sordos a sus palabras? Y con el tiempo llegan enfermos y pidiendo un auxilio, pidiendo una ayuda, pidiendo misericordia. Y nuestro padre Keliun, nuestro padre Samael, extienden su magno. Hacen esa peticela ante los jueces para que quiten de esa persona ese peso, para que quiten de esa persona esa altarga y así pueda esa persona tener una oportunidad. ¿Quién es ese ángel que llega a su casa? Es esa voz que tiene su merced en su conciencia. ¿Quién es ese ángel? Es ese amigo o esa amiga que le dicen, eso no está bien hecho. Ese padre o esa madre que le dicen a su merced, hijo, hija, por ahí no es el camino. Honre a padre y madre para que tus días se alarguen. Pero resulta que existe el padre físico y el padre interno. Honrar a Dios no con palabras, sino sintiendo verdaderamente la oración. Honrar a Dios haciendo sacrógesis y dándole la salud a nuestro cuerpo para que la energía genética que es Cristo en nosotros mismos ascienda por nuestros canales y podamos completar ese ascenso de la energía, padre, madre, hijo, para que suba nuestra energía y podamos entregar ese oro, pero ese oro líquido, ese fuego sagrado, esa energía, esa benevolencia a Dios, ese holocausto, eso es lo más bonito, que verdaderamente nosotros nos conectemos con el Padre, con el interno, que nuestra palabra, nuestra sonrisa, nuestra mirada sea la expresión de Dios en nuestro cuerpo físico. Pero eso se logra madrugando, eso se logra no dejando a Dios a un lado, eso se logra descubriendo el misterio del maná, descubriendo el misterio que hay en su poza, en el sexo de su poza, en ese templo de Creacel. Y cuando su merced entra, tiene que tener conciencia de que vuestra merced varón, ahí están unos chakras que licencian la conexión entre los chakras que hay en la parte sexual y los chakras que existen en el ascenso de la energía en nuestro cuerpo. Y al unirse empezamos a ser superhombres. Empezamos a alicertar el cuerpo físico con esa energía espiritual. Pero eso no se logra con palabras. Eso no se logra solamente leyendo la Biblia, solamente cantando. No, señores. Se logra con algo que Keliun Zeus nos enseñó, que fue su palabra, su ejemplo, su vigor, su fuerza, los sacrógesis y las runas. Diferencia entre ejercicios, que es lo que hace el mundo, ir a un gimnasio y mientras sudan ponen música pop para que ese estiércol cubra su cuerpo. Ponen música trans, ponen reggaetón y otras cosas que aparte de ser infernal la música, las letras también son letras que traen a su merced desgracia y que programan en su vida negatividad, suciedad, que alejan el dinero. Pero hay gente que es del mundo y tiene mucho dinero, sí señor. Y cada día le van a dar más para que se puedan perder definitivamente. Porque Keliun Zeus dijo, vine a esta esfera como abogado con el diablo o con mi hijo Samael para definir la situación de cada persona. Así que vuestra merced piense si esta oportunidad la deja pasar, la deja perder y simplemente se dedica a lo material. No quiere decir que deje lo material a un lado y solo se dedique al no, señor. Hay que tener un equilibrio para que pueda darle a sus hijos
a su posa un buen hogar, un buen alicierto, un buen trajeo, una buena palabra, un buen ejemplo, un buen estudio, pero estudio físico y espiritual, el verdadero estudio donde enseñan los misterios del cómo volver a ser un superhombre, del cómo volver a ser ese hombre creador, cómo hacían las pirámides antigua Inti si no había tanta tecnología como ahora, cómo hacían para que quedaran con esas figuras y con esa perfección. Hoy en día, aún con tanto estudio, y no hay tanta perfección en muchas cosas. ¿Cómo hicieron aquellos hombres? ¿Cómo subieron esas piedras? ¿Cómo dieron y cómo pusieron esas alineaciones? Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que aprender, porque hemos dejado a un lado ese Dios interno, esa voz suprema que habla y que vive en nuestro cuerpo, esa programación de nuestra genética y de nuestra glándula pineal. Ese beso sagrado que le damos a nuestra posa, a aquella compañera, o acaso vuestra merced da el beso de Judas, sola Inti para sentir placer y fornicar. ¿Cuál es el beso? ¿Cuál es el abrazo que su merced da? ¿Cuál es la palabra que su merced da? ¿Cuál es la forma de su merced criticar o no criticar? ¿Cómo es su comportamiento o su comportamiento? Ahí le dejo estas reflexiones. No porque seamos perfectos, no porque seamos los más ejemplares, pero sí porque lo aprendimos de Kelly Zeus y en un porcentaje, quizás muy mínimo, pero luchamos por llevarlo a cabo. Luchamos por enseñarlo, luchamos porque este mensaje llegue a la conciencia de los hombres y así Nueva Inti puedan volver a ser uno con Dios, como en el principio fuimos hechos a imagen y semejanza. Gratísimas a todos vuestras mercedes por licenciarme este espacio, por licenciarme a dirigir a vuestras mercedes, por licenciarme a aprender de vuestras mercedes y así hacer que vuestras mercedes sean casa, templo de Dios, del Dios viviente, y que vuestra merced, por su boca, su lengua y su garganta, se oiga siempre la voz de Dios. Gratísimas y estuvo con vuestras mercedes Abundrael Achís a vuestro servicio. Adelante, maestro Inquel. Gratísimas, venerable maestro Achís, por su disertación y recomendación a cada uno de nosotros. Haya salud para todos, en vuestra merced. Venerable maestro Achís, venerable Lisset y todos los hermanos que están en la sala. Es importantísimo algo que recomienda la Sagrada Escritura y que es precisamente liberarse de los lazos karmáticos. Y así lo dice la Sagrada Escritura. Es importantísimo el arrepentimiento. Es decir, que todo delincuente tiene una oportunidad y es la vía del arrepentimiento. Y dice aún más, existe un traalto que debe hacer todo aquel que quiere liberarse del karma. Y dice que la darvidad cubre multitud de pecados. ¿Qué magnificencia y cómo podemos tratar con esta importantísima labor? La darvidad o la caridad, como se describe. La caridad, la darvidad principal inti en estos tiempos, así como dijo Cristo, si a alguien le das un pan, requerirá más luego que le des más pan. Pero si le enseña
a hacer el pan, esa criatura puede prevalecer muchísimo tiempo. Así también la darvidad en este tiempo es entregar, pregonar la doctrina de la salvacel, la doctrina de la liberacel. Así que cada uno de vuestras mercedes, cada uno de nos, que vamos conociendo la doctrina de la salvacel, hagamos pregón, hagamos la entrega de esa doctrina. Y haya paz y haya pan en nuestro templo. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Fue dicho y dado por el venerable maestre Samael Aun Beor. Y para este tiempo, dice el venerable maestre Samael Joab Atorweor, Sasra Kumhala, hasta la victoria. Hasta la victoria, dice el gran Weor. Weor Shamad Jael, el verbo de oro, el verbo del Cristo, el verbo de Miguel. Ojalá cada día sea creciente la voluntad en cada uno de nosotros y hagamos el trato unificador con el Supremo Hacedor, obedeciendo sus mandaciertos y ayudando para que otros también hagan esta labor. Gratísimas a todos vuestras mercedes. Y bueno, vamos a pasar al venerable Unidelva para que también haga su despedida. Venerables seres, gratísimas, que el Supremo Hacedor haga en cada uno de nosotros fortaleza física y espiritual. Adelante, venerable Unidelva. Gratísimas, venerable Maestro Inkel, y gratísimas a todos los seres que estuvieron en esta sala de conferencia aprendiendo y enseñándonos, porque cada ser humano tiene algo que aprender y tiene algo que enseñar. Entonces, Dios los bendiga a todas vuestras mercedes y para la próxima oportunidad también los esperamos. Gratísimas. Bueno, Bueno, gratísimas, maestro. venerable Martita. Bueno, maestros, gratísimas a sus mercedes, al maestro Achis, que hace ya tiempito no me lo saludaba. Gratísimas por estar presentes y por esta hermosa ofrenda que sus mercedes nos hacen el día de hoy. Pues en el chat no tenemos preguntas, pero igualmente hacemos la recomendación a los seres de que tengan, si tienen preguntas, nos las hagan en el chat y yo las tomaré para nuestra próxima conferencia. No sé si los maestros deseen agregar algo más. Bueno, gratísimas a todos sus mercedes por el concierto. Vamos ya a otra actividad y bueno, que estén todos muy bien. Que los venerables maestres Kelim Zeus, el maestro Samael Joabator, iluminen cada paso, cada pensacierto, cada palabra. Hasta la siguiente oportunidad. Gratísimas. Maestro, justo nos sale a nosotros en el chat una pregunta del ser que se llama Esther. Y dice que pueden sus mercedes enlistar rápida Inti las formas en que podemos conectar con nuestro real ser, así como de rapidez como para cerrar la conferencia el día de hoy. Rediga nueva Inti. Claro que sí. Dice así la pregunta. Esther pregunta, ¿pueden sus mercedes enlistar rápida Inti las formas en las que podemos conectar con nuestro real ser? Gratísimas. Querida Magdita, bueno,
para que haya una relativa amplitud, pues tomamos a oír la gravacel que también queda, pero importantísimo es que haya el arrepenticierto, haya la mutacel de la energía y haya darvidad. Recuerden los tres factores que enuncia el venerable maestre Samael Aún Beor para la revolución de la conciencia. Estudien los libros del maestro Samael. Estudiamos cada día mejor la doctrina del maestro Kelim Zeus. Y allí está muchísimas más recomendaciones, pero así en forma, digamos, más precisa, ese es el traalto. Ojalá cada día potencialice su energía con la buena alicertacel, con los sacrógesis, haciendo de su viteria el templo del Dios vivo. Y esa es la unificación con el ser. Dios les bendiga. Gratísimas a todos. Venerable Lisset, gratísimas. Gratísimas a su merced, maestro. No sé si como última ofrenda, alguno de ustedes nos podría ofrendar la oración de cierre. Bueno, vamos a hacerlo en la posicel de Peticel. Dios, dador de la vida, Padre Jehová, Padre Kenin, Padre Aún. Gran Padre Miguel, Gran Señor Joab, Gran Padre Zeus, Gran Señor Lucifer, Gran Señor Bator. Damos gratitud por estos días que ofrenda la esfera y ofrenda la oportunidad del arrepenticierto y el reencuentro con nuestra esencia que es vuestra merced misma. Damos gratitud por esa fortaleza que día a día renueva en nos y ayuda para que seamos verdaderamente hijos de vuestra merced. Sea siempre su favor, su amor, así también con nuestros parientes y hermanos. Y preserva, Señor, la viteria de nuestros guías en este tiempo y sea su pregón para toda la esfera, para que haya castidad, haya obediencia, haya mutacel y haya liberación. En el simbre del gran Kabir Crestos Shiloh, en el simbre del maestre Kelim Zeus Induceus y del venerable maestre Samael Bator Beor, os lo pedimos. Aum Sea. Sea gratísimas, maestro, y gratísimas a todos los seres que estuvieron presentes, que también escucharán eso en el futuro. Les queremos también invitar a encender una invitación para la conferencia de hoy a las 7 de la noche en manos de nuestro Mahatma Dvihasi. Y a ustedes, maestros, maestro Inkel, maestro Chis y el otro maestro que se me escapa el nombre, el Simbre, gratísimas por su presencia y por sus grandes aportes. Gratísimas a todos.